Vamos a iniciar con la clase de hoy. Estamos viendo una serie que se llama ¿cómo? El conocimiento del Dios verdadero. Estamos conociendo el carácter, los atributos y la voluntad del Señor. Amén. Y antes de iniciar, quiero que oremos. Ya sé que oramos y cantamos, pero tenemos que depender del Señor para hacer las cosas bien y poder aceptar bien su palabra. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana. Padre, nos vamos a dirigir a tu palabra y oramos con todo el corazón para que tú nos hables tan claro, tan fuerte, de tal manera que nosotros corramos arrepentidos a ti, de tal manera que nuestras bocas se llenen de alabanza, de agradecimiento, de tal manera, Señor, que reconozcamos tu grandeza, tu amor, tu bondad, de tal manera, Señor, que esto nos motive a vivir una vida santa, de tal manera que nos motivemos a predicar tu palabra, a predicar el Evangelio, a predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado, Señor. Hoy acudimos a tu gracia para entender tu palabra, para poder vivirla, para poder enseñarla, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, les voy a pedir que vayamos a Isaías 33, 22, por favor. 33, 22, ¿todos lo tienen? Amén. Vamos a leerlo, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Leámoslo otra vez, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Estamos viendo una serie sobre los atributos de Dios, sobre sus perfecciones, sobre su persona, y hoy vamos a ver que Él es juez y legislador. Pero para esto es importante hacer un pequeño recuento de varias cosas. No vamos a poder entender que Dios es juez y legislador a menos de que hagamos un recuento de quién es Dios, de lo que hemos visto para que eso nos ayude a entender. Entonces, lo primero, voy a utilizar el tablero. Se lo convierte. Dios, voy a poner un círculo acá. Ya les digo por qué lo uso como círculo. Dios tiene atributos infinitos. Hemos visto que Dios es ¿qué? ¿Qué hemos visto los domingos? Santo, justo. ¿Qué más hemos visto? Perfecto. Que Dios es uno. Que Dios es espíritu. Que Dios es grande. ¿Cierto? Hemos visto un Dios de ira. Hemos visto un Dios Padre amoroso, que fue la primera enseñanza, ¿se acuerdan? Ahora, Dios tiene infinitos atributos. Les voy a pedir a unas personas que busquen unos versículos. Oscar, busca Romanos 11:33. Camilo, por favor, busca Isaías 40:28. Hermano Miguel, busca por favor Nehemías 9:6. Por acá, Melina, por favor, busca Colosenses 1:17. Y por aquí, José, busca Salmos 24:10. Y lo van a tener ahí. ¿Listo? Ahora, Dios tiene atributos infinitos. Les leo Romanos 11:33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son los juicios e inescrutables sus caminos. Dios nos revela a través de su palabra algunos atributos y a través de eso podemos conocer su persona y cómo Él obra, pero eso no quiere decir que Él sea todo eso, Él es aún más, Él es infinito. ¿Amén? Ahora, ¿por qué lo pongo en un círculo y pongo las palabras en la línea? Porque Él es completamente santo, completamente justo. No es que justo sea una parte de Él es justo en su totalidad. Él es perfecto en su totalidad. Él es uno, es tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero es un solo Dios, el único Dios verdadero. Él es espíritu, es invisible, lo que hemos visto. Y Él se manifiesta en plenitud en todos sus atributos, en todas sus naturalezas. No es que Él sea más santo que justo, más perfecto que espíritu o que Dios de ira, no. Él es completamente todo único en cada uno de los atributos y perfecciones que hemos visto. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ¿qué vamos a ver? Antes de que Dios creara todo, acá viene la creación. Voy a poner acá arriba porque voy a usar la otra. Antes de que Dios empezara a crear todo, Él ya era, Él ya existía. Quiere decir que Él es eterno. Voy a poner un relojito acá.
Él creó el tiempo. Él está antes de todo eso. Antes de que Él empezara a crear las cosas, Él ya existía. ¿Y quién tiene Isaías 40:28? Dios eterno es Jehová. Él es antes de todas las cosas. Él creó todo. Y cuando Él ya empezó a crear todo, vamos aquí a ver cómo me va. Estas son unas nubes, ¿no? El sol. Mi hija dibujaría mejor esto. Creó al hombre. Bueno, la mujer no había vestido, pero Él es creador. ¿Quién tiene Nehemías 9:6? ¿Quién lo tiene? Miguel, léelo, porfa. Ahora, hay algunos que dicen que Dios creó los cielos y la tierra, los seres humanos, la creación y todo, y la dejó ahí para que andara en su curso, que la creó tan buena y tan perfecta que ella podía andar por sí misma, y no es así. Realmente vemos quién tiene, bueno, ahí en Nehemías, lo que acabo de leer Miguel, dice, tú vivificas todas las cosas, es Dios interviniendo en su creación. No sé, imagínense acá una mano, no voy a hacer una mano. Eso es una mano. Dios está interviniendo en la creación, no es que Él dejó las cosas al azar, Él está interviniendo, Él le da vida a la creación. Y hablando de Cristo como sustentador, ¿qué dice Colosenses? Es decir, Él está interviniendo en la creación constantemente. Él está metiendo su mano, Él está ahí en medio de todo eso. Él hace que usted y yo respiramos. Él hace que los árboles crezcan. Él hace que el sol salga cada mañana. Eso no funciona solo. Dios está ahí. Él no solo lo crea, sino que Él lo sustenta. Él está interesado en eso. Pero todo esto, lo voy a encerrar acá. Todo esto le da a Dios una posición. Es decir, que Él es rey. Él gobierna sobre esto. ¿Qué dice Salmos 24:10? ¿Quién lo tiene? José. Amén. Él es el rey. Él tiene el derecho de gobernar esto. Él lo controla como quiere. Ahora, cuando uno dice, Él quiere como quiere hacer las cosas y por los medios que se le da la gana, uno diría, uy, pero eso suena como feo. No, Dios es así. Dios puede hacer lo que quiera con la creación y lo hace. Y Él gobierna. No es que nada se le salga de sus planes. Él lo sustenta. Lo pone como posición de rey. Es decir, Él es gobernador de la tierra. Él es gobernador de su creación. No es que la creación ande sola por sí mismo. Se mande sola, por así decirlo. No se manda solo. No. Dios está sobre eso. Amén. Ahora, ¿eso a qué nos lleva? Dios, para poder gobernar toda esta creación, lo pone en una posición, y es que Dios tiene que poner leyes. Dios tiene que establecer parámetros, normas, conductas, todo para que esto funcione como Él quiere. Para que esto se funcione según sus preceptos, según sus caminos, porque Él es rey. Entonces ahí viene su palabra, que es legislador. ¿Vamos bien? Y volvemos a leer Isaías. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Ahora, el dueño y gobernador de todo, Dios, para gobernar establece órdenes, las cosas, cómo las va a juzgar y cómo va a juzgar a su creación. Ahora, Dios ha establecido las leyes morales por las cuales los hombres deben vivir y los juzgará por su obediencia o desobediencia. Él necesita juzgar a estas personas que crea. Entonces pone unas leyes, pone una ley. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ojo a esto. Dios establece una ley. Y dijimos que cada vez que Dios obra, va a favor o enlazado todo en sincronía, en armonía con todos sus atributos. Es decir, que si Dios pone una ley, ¿su ley es qué? Santa. ¿Qué más? ¿Cómo es su ley? Perfecta, justa, eterna, ¿cierto? Porque es de Dios. Ahí yo no puedo pelear con la ley de Dios, porque la ley expresa lo que Él es. De esta forma, con esta ley, es que ellos van a conocer lo que Dios es. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, como legislador y juez, Dios es santo y justo. La santidad de Dios se refiere a su separación de todo lo que es común, profano o pecador.
La justicia de Dios refiere a la rectitud y equidad de todas sus obras y juicios. Y todos estos atributos garantizan que la ley de Dios siempre será apropiada y recta y que sus juicios siempre serán perfectos. Él siempre hará lo correcto. No es que si él me puse a leer leyes extrañas o raras a nivel mundial. Y hay un lugar donde prohibieron el chicle. Creo que es en Singapur. Allá es prohibido vender o mascar chicle. Y si usted lo cogen, si usted es un turista y va mascando chicle, lo meten a la cárcel. Y uno dice, ¿esta ley qué? Hay otro lugar donde es prohibido que el carro esté sucio. Si su carro está sucio, lo meten a la cárcel. Hay unos lugares donde todavía hay reyes, que la moneda tiene la cara del rey, y que si usted pone la moneda boca abajo, está ofendiendo la realeza, entonces lo pueden meter a la cárcel. Y uno dice, ¿esas leyes qué? Pero así no son las leyes de Dios. Las leyes de Dios son rectas, son justas, son perfectas, son santas. Ahora, el gran día de su juicio, de que Dios establezca juicio sobre toda la creación, ese día todos los hombres van a estar delante de Él, todas las personas, todos los seres humanos, los que ya han muerto y aún los que están vivos y los que vivirán, los que nosotros no vayamos a conocer. Y todos ellos van a tener la confianza de que Dios juzgará con una perfecta justicia. No es que se le inventó algo, no es como, usted está mascando chicle para el infierno. No. Él va a decir, usted rompió mi ley es santa, perfecta y justa. Él no va a ser tirano. Como a los papás a veces nos pasan, no sé si le pasa que uno a veces regaña al niño y después se da cuenta que el niño no hizo nada. Uno hace, lo regañé y no era justo. Y el niño, pero yo no hice nada, ¿cómo bueno? Y ya después uno se da cuenta que él decía la verdad. No, a Dios no le va a pasar eso, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. A Él no le va a pasar eso, como que, me equivoqué con Andrés, pero ya que se queme, ¿ya qué podemos hacer? No, son rectos sus juicios. Ahora, hay unos fundamentos básicos para comprender la ley de Dios y quiero que los anotemos. El primero es que es correcto y justo. ¿A qué me refiero con esto? Dios es autoexistente, Él es creador, Él es sustentador, es el Señor de todo y es correcto que Dios gobierne y juzgue todo lo que Él ha hecho y sustente. Es justo que Él establezca sus leyes y juzgue a todas sus criaturas según ellas. Como Él es el gobernador, como Él es el rey, como Él es el sustentador de todo, lo más justo es que Él gobierne y ponga las leyes que Él quiera. Entonces la primera base, el primer fundamento para que usted y yo entendamos la ley de Dios es que es correcto y justo que Él pueda poner sus leyes y Él pueda poner cómo castigar y cómo ordenar sus cosas. Es justo, Él lo hizo. El siguiente fundamento es que Él mismo es la base o el estándar general o global de la moralidad. Es decir, Dios es la única base o estándar de la moralidad. ¿Por qué considerar que algunas cosas son buenas o malas? ¿A mí qué me determina que algo es justo o injusto? Bueno, la Biblia nos dice que lo bueno o lo malo es lo que va en contra o a favor de Dios. Si algo está a favor de este Dios, eso es bueno, eso es correcto, eso es justo. Pero si algo va en contra de este Dios, eso es injusto y eso es malo. Entonces, Él determina qué es bueno y qué es malo. Él, su persona misma, su naturaleza misma, determina qué es justo e injusto. Es Él. Él es el estándar, la medida. Ahora, vamos que Él es correcto y justo que Él pueda poner sus leyes. Decimos que Él es la base o el estándar de la ley. Y tercero, la ley que Él ha establecido es la expresión de su misma naturaleza. ¿A qué me refiero? Las leyes de Dios son una expresión de quién es Él. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias que Él ha hecho caprichosamente, sino que es un reflejo de su carácter, de su santidad, de justicia, de su benevolencia, de su amor. Sus leyes expresan quién son Él. Yo tengo la oportunidad de trabajar, allá en mi trabajo hay muchos judíos, hartos judíos de cepa. De hecho hay uno que no conocía la historia y por ejemplo en octubre, como se estaban disfrazando, uno de los compañeros de él se disfrazó de Hitler. Y cuando él se vio se puso a llorar, le dije, ¿por qué está llorando? No, es que mi abuelo estuvo en las concentraciones, él era judío. Y toda mi familia, por parte de mis abuelos, todos esos murieron allá en los centros de concentración. Entonces cuando vi eso, y son judíos de pura cepa, por así decirlo. Y ellos cogen la ley y lo ponen como una línea moral,
que tienen que guardar la perfección. Y guardan su sabbat, lo guardan desde las 6 de la tarde el viernes hasta las 6 de la tarde el sábado. No comen cerdo cuando uno sale a comer con ellos, no comen. O sea, tienen unas cosas rígidas. Hacen sus celebraciones, cómo se visten, cómo hablan. Son muy rígidos. Pero cuando uno va a la Biblia, uno se da cuenta que la ley no son simplemente normas. La ley es la expresión de la naturaleza de Dios, de su carácter. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la cuarta es que la base de la ley es el amor. Es increíble que Dios ponga tantas normas, tantas leyes para demostrar qué es bueno, qué es malo, que Él es Dios, que es justo que Él gobierne, pero todo eso se concluye en el amor. Si quiere, veámoslo en Marcos 12. Marcos 12, 29. ¿Lo tiene? Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y este es el principal mandamiento. Nos está diciendo que todas las leyes, todo lo que Dios expresó en el Antiguo Testamento a su pueblo, es mucho, deberíamos dar una serie sobre la ley. Todo lo que Él dijo se concluye en alma. Ame a su Dios, no hay otro Dios, no tendrás dioses ajenos a mí, no harás imágenes, no usarás mi nombre en vano. El amor a Dios es la base de toda la ley. Pero no solo lo concluye en esto, sino que dice, y el segundo, semejante a ese, es igual de importante amarás a tu prójimo como a ti mismo, no harás otro mandamiento mayor que estos. Y por eso el decálogo, los 10 mandamientos, no robarás, no matarás, no le harás daño a otro, no codiciarás lo de la otra persona, porque es el amor. La base de la ley de Dios es el amor. No es solo castigar, no solo es fuerte, sino es mostrar su amor, porque un Dios tan fuerte, un Dios tan exigente con su ley, cuando ama, está amando de verdad. Dice, pero ¿cómo este Dios puede amar a esta gente que es pecadora, que es mala, que comete homicidios, que miente, que peca constantemente? Ah, bueno, es amor. ¿Quiere más amor? ¿Quiere más amor que amar a alguien que toda la vida te ha ofendido y que es tu enemigo, dice la Biblia? Eso sí es amor. Es normal que yo ame a mi esposa. Dice la Biblia, es natural que yo ame a mis hijos. Sería no natural el no hacerlo. Es natural, son mis hijos. Y es algo que hace Dios, sin que hayan nacido acá. Oscar, el bebé no ha nacido y uno ya lo ama. El bebé no ha hecho nada por él. De hecho, no han vivido buenos momentos, como uno cuando vive con una pareja y es natural que uno se enamore. Y uno ya eso es un amor. Eso es natural, es algo que Dios puso en nosotros los seres humanos. Pero no es natural al amar a tu enemigo. No es natural amar a alguien que ha roto todas tus leyes. No es natural amar a alguien que va en rebeldía contra ti. Pero Dios sí lo hace. La base de la ley es el amor. ¿Amén? ¿Cuál es el primero? Es justo y correcto que Él pueda poner sus leyes. ¿Cuál es el segundo? Él mismo determina lo bueno y lo malo. ¿Cuál es el tercero? ¿Y el cuarto? Ahora, si Dios va a juzgar a la creación y a sus criaturas bajo una ley, lo más normal es que ellos conozcan esto, ¿cierto? Porque si ellos no conocen esto, sería injusto. Dios, ¿cómo tú me vas a juzgar? Es como si yo citara a mi hijo, ya más grande, le dijera, nos vemos a las 3 de la tarde en el parque. Y lo dejo con llave. Y después llego y le regaño. ¿Por qué no llegó al parque? ¿Por qué me dejo allá? No me importa. Soy un tirano, soy malo. Pero con Dios no fue así. Ahora, Dios ha revelado su ley. Dios ha dado a conocer esta ley a ellos. Ellos conocen esta ley. Ahora, póngase a pensar lo siguiente. Este Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene el poder para hacer todo, que es antes de todo, que es eterno, Él creó el tiempo. Antes de que existieran las galaxias, Él ya era. Y era completo. Este Dios se muestra. Eso es tremendo. Este Dios habla, se revela. Cuando pasó eso al pueblo de Israel, ellos se asustaron. Dice que el monte se llenó de truenos. Y le dijeron a Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con Él. Les dio miedo,
les dio terror, porque Dios habla, Dios se revela. Su mano santa escribiendo en unas piedras los 10 mandamientos. Esas piedras tocaba guardarlas. Pero Moisés baja y las rompe. Dios habla. Esto es más que letras. Cuando Dios expresa y muestra su palabra, ya lo vamos a ver, cuando Él da a conocer su ley, eso tiene que ser más que nosotros, más que un conocimiento. Es Él, Dios mismo, hablando, revelándose, dándose a conocer. Eso tiene que causar algo. Eso nos tiene que dar terror. Eso nos tiene que causar impresión. Algo tiene que pasar. No puede pasar desapercibido. Tiene que ser lo más importante, lo más sublime, porque son sus palabras. Es cuando Él se revela. Ahora, hay dos formas a las cuales Dios se revela. La primera es que Él se revela a través de las Escrituras, es decir, a través de la Biblia. Entonces, esta ley, Dios la revela, uno, a través de las Escrituras. Esto es un libro, ¿no? Estoy dibujando. Dios lo revela a través de las Escrituras. Dice, bueno, primero, Dios se ha mostrado, dice Hebreos 1 y 2, para que lo anoten. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nos está diciendo que Dios siempre se ha interesado en mostrarse a ellos. De hecho, Romanos, lo que hemos visto en las predicaciones de Romanos, hemos visto que Él se ha manifestado, ¿qué? En la creación. Él siempre está interesado en que ellos, su creación, los seres humanos, lo conozcamos. Y escribió una Biblia. Inspiró una Biblia. La llevó a unos hombres que Él escogió para que expresaran su palabra, lo que Él es. Ahora, hay una verdad maravillosa y es que Dios ha hablado. Eso tiene que ser grandioso para nosotros. Dios ha hablado. Y sus palabras establecen todo lo que nosotros necesitamos para conocerle y honrarle. Ahora, su palabra nos sirve para tres cosas. Para salvar a los escogidos, para guiar a su pueblo y para juzgar a todo hombre. Salvar a sus escogidos, guiar a su pueblo y juzgar a todo hombre. Todo hombre se va a juzgar sobre esto. Vayan a 2 de Timoteo 3:16, sé que lo conocen. 2 de Timoteo 3:16. ¿Lo tienen? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios ha hablado a través de la Biblia. Dios ha hablado a través de la escritura. La gente dice, no, pero a mí me dicen a veces en el trabajo, César, pero es que los años han pasado. Tengo un amigo que es gerente y él se estaba preparando para ser cura. Y estudió filosofía y estudió un poco, el hombre sabe hartísimo. Y él dice, eso lo han manipulado. Eso. Ahora, yo creo que si este Dios es real, tiene el poder para hacer todo esto, tiene el poder para guardar su palabra. O si no, no es Dios. Si yo no voy a la palabra creyendo que Él tiene el poder para guardarla y para traerla a mí, a hoy, al año 2018, como Él quería que yo la conociera, entonces Él no es Dios, porque las cosas se le salen de sus manos. Pero no es así. Él tiene el poder para hacer todo esto, para establecer su ley y para traerla a mí de manera completa y correcta, como yo debería conocerla. Si no, no es Dios. Él va a salvar a través de su palabra. A través de su palabra es que nos muestra el Evangelio, a través de su palabra es que nos muestra a Cristo. Él va a guiar a su pueblo. Dice que a través de su palabra nos va a corregir, nos va a redarguir, nos va a formar y Él va a juzgar a todo hombre. Dice en Mateo 5:17, más adelante lo vamos a ver, Mateo 5:17, que ninguna palabra, ninguna coma de la ley pasará por alto hasta que no se cumpla toda. Dios habló antes a Moisés desde los 10 mandamientos, allá en Éxodo 20, si quiere anotarlo, y ya después habló a través de Cristo. Esa es la primera forma en la que Dios habla, es a través de su palabra. La otra es que, con azul para que no me confunda, que no digan que soy aburrido. Dios habla al corazón. Dios se reveló al corazón de todo ser humano.
podríamos decir, bueno, ya entiendo que Dios creó todo, que Dios gobierna esto, es rey, Él es legislador, es decir, que tiene el poder y la potestad de establecer leyes, está en la autoridad para poder establecer leyes, esa ley expresa lo que Él es, y Él se manifestó a través de su palabra, nos se la reveló, nos la enseña. Pero ¿qué pasa con la gente que no conoce la Biblia? ¿Qué pasa con la gente que nunca se la enseñó? ¿Qué pasa con la gente que no sabe leer o escribir? Que viven por allá en pueblos o en aldeas muy lejos, en Wakanda. ¿Qué pasa con ellos que no tienen la Biblia? Dios se la reveló al corazón. En el corazón nuestro está la ley impresa. Vamos a ir a Romanos 2:14, por favor, búsquenlo. Romanos 2, versículo 14. 14 y 15 vamos a leer. Dice, ¿todo lo tienen? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Acá nos está diciendo que los gentiles era la gente que no tenía que ver nada con el pueblo de Israel. Dice, ellos no conocen la ley, pero ellos actúan como si la conocieran. ¿Por qué? Porque la ley está escrita en sus corazones. Yo siempre doy el ejemplo de que pasa cuando uno era pequeño y uno hacía una maldad o rompía algo y se iba pensando como que, lo hice mal. Y usted por dentro, usted ya sabía que lo había hecho mal. Esa es la ley en su corazón. Usted sabe que cuando se pone con rabia y comienza a maldecir a alguien, ya después se siente mal. Esa es su conciencia acusándolo. Dios le puso a toda la creación, a todo hombre, esa conciencia que le recordara eso cuando está pecando. De tal manera que ninguno tiene excusa, dice Romanos 1. Ninguno tiene excusa. Nuestra conciencia nos acusa. Un trabajo me dice, jefe, no, es que... yo les digo, el gusano de la conciencia los acusa. Viene arrepentido, ¿no? ¿Qué hizo? No sabemos cuando nos portamos mal, sabemos cuando pecamos, sabemos cuando vamos en contra de Dios. Lo sabemos. Porque Dios se nos ha revelado a nuestro corazón. Ahora, todos, tanto los que conocen la Biblia y la ley escrita, como los que no la conocen, pero Dios les ha revelado y le ha puesto eso en su corazón. Bueno, la Biblia habla de algunos que tienen la conciencia cauterizada, es decir, ya están tan mal, tan perdidos, que ya ni sienten cuando hacen el mal. Para ellos es normal. Ahora, Dios dice que a estos Él los va a juzgar. Va a poner acá un martillito de un juez. No de Thor. Dios va a juzgar tanto a los que conocen la Biblia como a los que no los conocen, porque resulta que sí la conocen, porque en el corazón tienen la ley escrita. Entonces a todos los puede juzgar y va a ser justo. Romanos 2, ahí donde están, pero el versículo 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, si usted conoce la Biblia y la ley de Dios, usted va a ser juzgado bajo esto. Pero si usted resulta que vive por allá no sé en dónde y nunca conoció la Biblia, pero Dios impuso en el corazón suyo la ley, en todas las aldeas si usted mata a alguien está mal. Si usted le quita la esposa a otra persona está mal. Todo eso está mal, independientemente que ellos no hayan visto la ley. Él los va a juzgar según esta ley, está diciendo acá. Romanos 12, 11 y 12, la segunda. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, bajo la ley, serán juzgados. Es decir, según lo que yo tenga, así mismo me juzgará y me exigirá Dios a mí. Otro, Lucas 12, 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes.
Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya demandado mucho, mucho, se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y a aquel al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Lucas 12, 47, 48. Es decir, como ustedes conocen a Dios a través de la palabra, se les va a juzgar más fuertemente. Y a estos que no le conocieron a través de su palabra, pero ellos saben a través de la creación y a través de la ley de su corazón que Dios existe, que Dios castiga el pecado, a ellos también se les castigará según ese conocimiento que ellos tienen. Pero todos serán juzgados bajo la ley que es justa, porque Dios es justo. Amén. Entonces Dios es legislador y él puede determinar las leyes que quiera, pero Él también las castiga, es decir, se me hizo el verde, Él es juez. Una cosa es la persona que establece las leyes y otra cosa las que lo aplica. El juez aplica la ley, la impone, la hace realidad, la hace cumplir. Y Dios es juez. Recuerden Isaías 33, 22, el que estábamos al inicio, dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Según las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y juzgará a todos según el estándar de lo que se les haya revelado. Toda criatura puede tener la seguridad de que Dios les juzgará según el estándar más estricto de justicia y equidad. Se debe reconocer siempre que el juicio de Dios no es sin razón o cruel, sino la consecuencia inevitable de su santo y justo carácter y una parte necesaria de su gobierno. Un Dios que no juzgara a los malos, a una creación perversa, mala, no sería bueno o justo. Tiene que hacerlo, porque nuestra creación es mala, nuestra naturaleza es con tendencia al pecado. Nosotros somos malos, el ser humano es malo, la creación ya está afectada por esa maldad. Entonces, si Dios no juzga eso, Él no sería bueno, Él no sería justo. Él tiene que hacerlo porque es su naturaleza. Hay un dicho que nosotros conocemos, dice que el que manda, manda así mande mal, ¿no? El que manda, manda así mande mal. Bueno, con Dios no aplica. Él manda, manda bien. Porque ves que el que manda y manda mal, y ahí me toca quedarme callado porque es el que él manda más. Uno hace como, ay, por dentro, no, pero es injusto. Con Dios no va a ser así. Él manda y manda bien. Establece unas leyes justas, correctas. Dice Génesis 18:25, yo se lo leo. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, pregunta. El juez de toda la tierra, ¿qué es justo? ¿Él no va a hacer lo justo cuando castigue, cuando sea juez? Claro que sí. Salmo 9, 7 y 8, se lo leo. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará el mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Lo último que vimos, la última clase vimos que Él era justo, Él era recto. Y Él va a juzgar con esa rectitud, Él es juez. Como juez, Él determina, Él determina lo que es bueno y lo que es malo. Pero la base de esto es Él mismo. Su carácter mismo determina. No es que Él diga, lo bueno es los que sean amarillos y lo malo es rojo. No. Lo bueno es lo que está en pos, alineado con mi carácter. Lo malo va en contra mío. Por eso yo lo juzgo como bueno y como malo. Amén. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala. Es decir, no importa que haga usted a escondidas, que no importa lo que usted haga por ahí en su corazón, sus pensamientos. Él lo conoce. Todo lo encubierto Él lo sacará y lo juzgará, sea bueno o malo, está diciendo la palabra. Sea bueno o malo, Él lo juzgará, no importa si está encubierto. Él lo conoce todo, Él lo ve todo. En Gálatas dice que
¿cómo vamos a pretender engañarle a Dios? Y para terminar esta parte, antes de ir a la actividad, quiero que vayamos a Mateo 5:17 y vemos cómo todo esto se completa perfectamente en Cristo. Dice 5:17 y 18, dice: no penséis, está hablando Cristo Jesús, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que toda se haya cumplido. Cristo vino a cumplir todo esto. Cristo viene y manifiesta la ley de Dios, el carácter, la naturaleza, lo que es Dios, en plenitud, de la manera más perfecta en como usted y yo podríamos conocerlo. Y es Cristo. Cuando vamos a Cristo entendemos todo esto. Cuando vamos a Cristo entendemos que cuando Él juzgue, cuando Él aplique su ley, el gran estándar para llamar a algunos buenos y justos es Cristo. Porque si usted, vuelvo y le leo Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Él, este Dios, va a aplicar salvación a través de Cristo. Él mismo salvará. Él, el que gobierna todo, el que establece las leyes, el que las juzga, el que las impone justamente, Él mismo se encargará de salvar a los que ha de salvar. Él mismo es el que pondrá el título de justo a algunos pecadores, de buenos a algunos pecadores. No porque nosotros hayamos cumplido la ley en perfección, sino porque Cristo vino y la cumplió en perfección por nosotros. Y hay una transferencia. Yo le transfiero a Cristo mi pecado, mi maldad, el romper toda la ley, y Él me da vida, y Él los dio vida cuando estabais muertos. En vuestros delitos rompió una ley y pecados. Amén. Eso es maravilloso, ¿no cree? Unas aplicaciones o unas implicaciones de esto. Después de conocer esto, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Uno, debe haber una actitud de alabanza. Ya que podemos ver que Dios es juez justo, Él es digno de que sea honrado y Él mismo nos salvará. Esto tiene que causar en nosotros agradecimiento, que Él mismo está interesado en salvarnos. Amén. La otra es esperanza, pues sabemos que Dios no nos juzgará con preceptos humanos, sino bajo la ley perfecta que Él mismo estableció. Entonces eso nos va a dar la seguridad que Él nos va a juzgar bien, que nos va a juzgar bajo Cristo, porque nos salvó. Amén. Otro, santificación. La ley exige que a nosotros santidad, y el Evangelio obra en nosotros esa santidad. La ley exige que seamos perfectos y santos, porque Él es perfecto y santo. Nosotros no lo podemos hacer, pero a través del Evangelio, a través de que Él nos salvó y nos dio un nuevo corazón, ahora nosotros sí podemos vivir en esa santidad. Entonces nos exige eso, que conozcamos su ley, nos exige que nosotros andemos en santidad y procuremos vivir su palabra. Arrepentimiento, ¿por qué? ¿Cuántas veces usted y yo hemos renegado o hemos rechazado algo de la palabra de Dios? Muchas veces. Tal vez se nos acerca y nos dice: hermano, la Biblia enseña esto y usted está haciendo esto mal, y eso nos cuesta. Nos da rabia que nos juzguen, nos da rabia que hablen de nosotros según la palabra. Bueno, usted está rechazando la palabra eterna y perfecta de Dios. Y usted y yo deberíamos arrepentirnos por eso. Si yo le digo a usted que Dios va a condenar a cada pecador, y si usted es pecador, usted está entre esa lista, usted no se ponga bravo conmigo, póngase bravo con Dios. Y confianza. Vimos que Dios se ha revelado a través de su palabra y sabemos que Él es justo, santo y perfecto. Eso nos dice que su palabra y su ley lo son. Eso nos tiene que dar a nosotros confianza, tranquilidad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque nos permitiste conocer solo algo muy pequeño de tu palabra, de tu ley, de tu carácter.